El siguiente es un caso de codo, es un jugador de tenis de 26 años con dolor posterolateral del codo y con chasquido articular en la flexoextensión. Refiere un chasquido que le resulta doloroso en la flexoextensión. Las imágenes van muy dirigidas a la patología. Cuando tenemos un dolor posterolateral podemos pensar en una epicondilitis lateral, es la patología más prevalente del codo. El tendón extensor común es absolutamente normal. Y lo que vemos en esta ARTHRO-RM, en la secuencia T1 supresión grasa, lo que destaca es la existencia de esta zona de engrosamiento sinovial, de fibrosis focal en el receso capsular posterolateral. Aquí hay una zona más triangular en esta zona del receso posterolateral. Probablemente sabemos que aquí existe un receso, un repliegue sinovial posterolateral, lo vamos a ver en más del 97% de los estudios de resonancia magnética, y además de este repliegue sinovial normal hay un tejido anómalo en esta localización. En el plano axial todavía yo creo que se ve con más claridad. Vemos en esta zona del repliegue sinovial posterolateral como hay sinovitis focal con estos márgenes irregulares. Y aquí también volvemos a ver en el siguiente corte esta sinovitis o fibrosis localizada en la zona posterolateral del codo, y esta probablemente ya sería la zona del repliegue sinovial posterolateral, es decir, engrosamiento sinovial, fibrosis en el receso capsular posterolateral en contacto con el repliegue sinovial posterolateral del codo. Esto es una entidad bastante característica. Si viéramos esto en un tobillo diríamos que es un impingement de partes blandas. En el codo es exactamente lo mismo, es un impingement de partes blandas. Esta es la imagen coronal y vemos el repliegue sinovial. Aquí sí que individualizamos bien esta estructura que muchos llaman meniscoide, por su apariencia en algunos cortes puede simular a un menisco, aunque no es fibrocartílago, es una estructura fibroadiposa, y vemos el engrosamiento sinovial adyacente al repliegue sinovial posterolateral. Y esta es una paciente de hace muchos años ya, una jugadora de hockey con 20 años, con la misma patología, con la misma clínica de chasquido posterolateral y con el mismo problema que nos encontramos con mucha frecuencia en esta patología. Diagnóstico erróneo de epicondilitis lateral, diferentes resonancias, ecografías que van diagnosticando epicondilitis lateral a esta jugadora, que no se resuelve el problema hasta que el dolor se transforma, no solo que hay dolor, sino que hay un chasquido muy evidente que le dificulta con su práctica deportiva. Vemos hallazgos totalmente idénticos a los que vimos previamente, el repliegue sinovial en la zona posterolateral y por encima del repliegue sinovial un engrosamiento sinovial y bandas fibrosas en el receso posterolateral. En el plano axial los mismos hallazgos, prácticamente los mismos hallazgos del caso que os estoy presentando. Esta es la correlación artroscópica de los hallazgos, la zona del repliegue posterolateral y la sinovitis rodeando este repliegue sinovial posterolateral, y este es el tratamiento artroscópico, que consistió en la resección tanto del repliegue sinovial posterolateral como del tejido fibroso que había en esta localización. ¿Qué entidad estamos viendo? ¿Qué entidad característicamente estamos viendo? Es un síndrome de impingement posterolateral, un síndrome de plica posterolateral sintomática. Sabemos que las plicas, igual que en la rodilla, el codo, en el desarrollo embrionario, está dividido en 3 compartimentos, se van comunicando haciendo un único compartimento, pero con frecuencia quedan restos de estos tabiques embrionarios que van a ser las plicas sinoviales. Conocemos todos el síndrome de la plica medio-patelar en la rodilla, en el codo es menos frecuente, pero también puede ocurrir por el mismo mecanismo que todos conocemos en la rodilla, por traumatismos repetidos, por sobrecarga mecánica repetida en algunos deportes, en el caso del codo en el tenis, es una patología relativamente frecuente en el tenis, y estos repliegues sinoviales, que son fibroadiposos, elásticos y que no interfieren en la mecánica articular, cuando por traumatismo, por actividad repetida o después de cirugía se convierten en rígidos y fibrosos, lo que van a provocar es roce mecánico, que va a ocasionar este característico chasquido que en la exploración clínica, este snapping característico, va a provocar el dolor y va a provocar con frecuencia en la evolución abrasión del cartílago articular, tanto de la cabeza del radio, como vemos en este esquema, como del cóndilo humeral. Diagnóstico diferencial:
error diagnóstico frecuente es confundir esta patología poco frecuente con una patología muy prevalente como es la epicondilitis lateral. Esto es de un artículo publicado en la JR por nosotros hace unos años. Este es en el codo. En el compartimiento radiohumeral podemos tener estos repliegues sinoviales. El más frecuente, 97-98% de los pacientes van a tener el posterolateral, que en alguna literatura veréis como menisco radiohumeral, no es un menisco, no hay fibrocartílago en los repliegues sinoviales del codo. Con menos frecuencia este repliegue posterolateral se continúa lateral o incluso anterior, formando un pliegue semicircular completo. Esto solo pasa en el 2% de los estudios cadavéricos. Y también es bastante frecuente este repliegue de trayecto vertical que se origina en el posterolateral y va en el receso capsular parabelocraniano externo. Esta es una imagen cadavérica del artículo que os refiero, en el que vemos el repliegue posterolateral, como se continúa con un repliegue lateral e incluso anterior, un repliegue semicircular completo en este paciente. En este esquema traduce lo mismo que vemos en la resonancia magnética en el plano axial. El repliegue sinovial posterolateral es el más prominente, el que está presente con mayor frecuencia, aunque en ocasiones también podemos ver, como en este caso, un repliegue sinovial lateral. Siempre cuando lo vemos en el plano sagital, el más prominente va a ser el repliegue posterolateral. En este caso vemos un repliegue posterolateral como solemos ver habitualmente con esta morfología meniscoide y sin embargo el repliegue anterior es o inexistente o mínimo si existe. Este repliegue sinovial también puede ser irregular en pacientes normales. Este es un voluntario al que le hacemos una resonancia magnética para estudio anatómico del codo y vemos que tiene un repliegue sinovial irregular como delaminado. Eso es una variante anatómica normal, es decir, no necesariamente son repliegues sinoviales regulares. Y este es el repliegue paralelocraniano externo, en el surco paralelocraniano externo, que normalmente es una bandita de trayecto vertical y que no está implicada en la patología del codo.